Una pregunta a propósito de lo que tú habías mencionado en tu anterior respuesta. ¿Cuáles son esas características que conllevan a que la Fiscalía contra el Crimen Organizado conozca estos casos? Bueno, nosotros nos basamos en base a la Convención de Palermo, es decir, organizaciones criminales, en primer lugar. Según la Convención de Palermo, una organización criminal es aquella que tiene más de 3 personas dentro de su configuración. Segundo, que tiene que ser, según el reglamento de la Fiscalía de Crimen Organizado, una investigación compleja y que tenga un ámbito nacional e internacional. Claro. Si reúnen estas características y los fiscales provinciales ven en su investigación que están frente a una organización criminal, que son más de 3 personas, que es complejo por la cantidad de diligencias que tienen que hacer, que su acción delincuencial es a nivel nacional o internacional, si ven estas características inmediatamente nos convocan y nos remiten la investigación para que la Fiscalía de Crimen Organizado se hagan cargo de las investigaciones. Claro, porque esta complejidad y estas características particulares requieren, lógicamente, un conocimiento especializado, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros en la Fiscalía de Crimen Organizado estamos especializados exclusivamente en investigación de organizaciones criminales, ya sea de tráfico de drogas, lavado de activos, extorsión y también la trata de personas. Entonces, los fiscales de Crimen Organizado, por disposición de la doctora Gladys Echaíz, fiscal de la Nación, están constantemente siendo capacitados, tanto a nivel nacional como internacional, en todas estas clases de delitos. Y obviamente nosotros estamos también capacitados para realizar operativos de gran magnitud, como por ejemplo, nosotros estuvimos en el caso de las Bragas de Madre de Dios, claro. Estuvimos en Bagua, estuvimos en Cayabaca y estuvimos en el Monzón con todos nuestros fiscales que tengan esta capacidad. Y también estamos a disposición de cualquier fiscal provincial a nivel nacional que tenga que hacer un operativo de alto riesgo, nos convocan y la señora fiscal de la Nación decide que viaje todo el personal fiscal y administrativo del sistema para apoyar en estos operativos y hacernos cargo de las investigaciones. Bien, Jorge, tú nos habías comentado, bueno, nos dijiste que existían 20 organizaciones que ustedes vienen investigando en estos momentos, ¿no es cierto? Pero también tienes unos datos muy importantes que hemos venido comentando antes de la entrevista, unas estadísticas, unas cifras, respecto a la incidencia de este delito de trata, pero cometido por organizaciones criminales. ¿Qué nos puedes comentar? Dentro de lo que es las estadísticas en general, no dentro de organizaciones criminales, en general nosotros tenemos que la mayor incidencia de la trata de personas está llevada a la explotación sexual. Así, por ejemplo, preponderantemente. Así, por ejemplo, el RETA nos informa que hay 71 casos de trata de personas vinculadas a la explotación sexual. Bien. En segundo término tenemos la explotación laboral, que estamos en 61 casos, y luego tenemos la mendicidad, que son 8 casos, y también tenemos el tráfico de órganos en menor medida. Entonces, esta es más o menos la incidencia. Obviamente, no todos esos casos vienen a crimen organizado, solamente vienen aquellos que están vinculados a organizaciones criminales que tienen su modus operandi y su ámbito a nivel nacional o internacional, porque la trata de menores normalmente no se lleva a cabo en la ciudad donde se capta la menor. Por lo general es que esta organización lo lleva a otro lugar para que sean explotadas, ya sea laboral o sexualmente. Claro, desarraigar a la víctima de su lugar de origen es una característica especial de este delito. Así es. ¿Y por qué? Para evitar justamente que ellos puedan buscar a sus familiares o a otras personas para que los puedan rescatar o ayudar. Entonces, el modus operandi es llevar a estas personas a lugares donde ellos ni siquiera conocen, no tienen ningún tipo de familia, no tienen medios de comunicación para poder salir a pedir ayuda y prácticamente lo tienen en una calidad de esclavos, ya sean esclavos laborales o ya sean esclavos sexuales. Esa es la característica fundamental que tienen ellos, ¿no? Justamente para evitar ser denunciados y descubiertos. Claro, claro que sí. Jorge, aparte de los datos que tú nos estabas comentando, la víctima del delito de trata, ¿cuál es la víctima preponderante? ¿Qué otros datos nos puede comentar? ¿Podemos proporcionarle a nuestros amigos televidentes? Normalmente las víctimas de trata son las mujeres. Son las mujeres. ¿Y qué porcentaje aproximadamente? En el porcentaje estamos hablando de un 55% de mujeres en trata, en general, en mayor que en sexual. Y el perfil en lo que es la explotación son menores de 18 y mayores de 12 años. Ese es el perfil que buscan. Son muy jóvenes entonces las víctimas de trata. ¿Por qué? Porque en la explotación sexual, por ejemplo, en Madre de Dios, en lo que nosotros conocemos como los prostibares, que están alrededor de las Bragas, que la semana antepasada le hemos destruido un operativo con la Marina de Guerra, normalmente alrededor de donde está la minería informal, se crean como si fueran campamentos estos prostibares.
O capas azules, a mí que hemos comentado en algún otro... Ellos, así es. Pero hemos conocido como prostibares. Y ahí están las niñas de entre 18 y 12 años. Y tienen todo un precio. Eso es lo más delicado y lo más que uno nos causa esa sensación de que tenemos que hacer algo. Las víctimas de trata tienen una especie de tarifa, entonces. Exacto, ¿no? Las niñas, digamos, de menor edad... Son ofertadas. Son ofertadas a mayor precio que las niñas de 18 años. Porque para ellos, dentro de ese argot delincuencial, una niña de 18 años, ya para su explotación sexual, digamos, tiene características de ser muy vieja y no pagan mucho por ellas. Una niña de 13, 14 años, estos traficantes cobran por servicio sexual de estas niñas de 300 a 400 soles por servicio sexual. Entonces el negocio, como comprenderás, es un negocio muy rentable. Así es, muy rentable. Exacto. Entonces hay niñas que no pueden salir, a veces piden auxilio y la fiscalía interviene. Pero ¿qué ocurre con estos prostibares? Tienen toda una cadena de protección. De tal forma que cuando la policía y el Ministerio Público va a intervenir en los operativos, ellos tienen unas cadenas de protección que les van avisando conforme van avanzando la policía. De tal forma que cuando nosotros llegamos, ya no encontramos a los responsables o a los delincuentes. ¿Encontramos a quién? A las menores. Estas organizaciones, Jorge, en realidad están muy bien organizadas. Así entonces. Es, sí, justamente esa es la característica que diferencia a una organización criminal dedicada al tráfico de personas con finalidad de explotación sexual con otro tipo de tratas que no están organizadas. Por ejemplo, aquellas tratas laborales que nosotros conocemos como los padrinazgos, ¿no? Claro. Aquella persona que busca a un pariente lejano o un amigo y porque son muy pobres, normalmente gente de la selva, le entrega a sus menores hijos para que los eduquen y puedan ver por ellos. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces los traen con engaños y los someten a una especie de esclavitud, de servidumbre, a veces sin darles de comer, sin darles vestimenta, sin darles educación, y los tienen prácticamente secuestrados. Eso normalmente es una persona, dos personas, pero en esos casos hay muchos. Y el tema está que cuando tú rescatas esas menores, le entregas a su familia, por la pobreza que ellos tienen, se ven en la obligación nuevamente de buscar otro familiar para poder entregarse, para que los puedan ayudar, y otra vez ese círculo nunca tiene por terminar, ¿no? Y cuando son mujercitas normalmente terminan siendo violadas por aquellas personas que los tienen. Así es. Volvamos un poco, Jorge, al punto de estas asociaciones criminales. Ellos trabajan de una manera muy sofisticada, ¿no es cierto? Cuentan con todos los recursos, todo aquello que les permite desplegar a cabalidad prácticamente su actividad delictuosa. ¿Cómo afrontan las fiscalías contra el crimen organizado entonces esta vasta delincuencia, esta delincuencia tan organizada, valga la redundancia? Bueno, nosotros contamos en crimen organizado con toda una estructura, tanto logística como de personal. La señora fiscal de la Nación se ha preocupado en dotarle a la Fiscalía de Crimen Organizado de los recursos logísticos, económicos suficientes para que puedan llevar a cabo sus investigaciones, no solamente trata de personas, sino de tráfico de drogas y lavado de activos. Contamos con la capacidad de movilizar de 20 a 40 fiscales en cuestión de horas a cualquier punto del país. Bien. Solamente necesitamos la información y nosotros contamos con esa rapidez de lo que es la parte administrativa del Ministerio Público para poder movilizar esa cantidad de personal administrativo y fiscal. Jorge, ¿podemos afirmar entonces que la Fiscalía, el Ministerio Público, los fiscales especializados están a la vanguardia de este tipo de delincuencia? Así es, nosotros estamos a la vanguardia, estamos preparados, estamos capacitados, pero la Fiscalía no interviene sola. Así es. La Fiscalía tiene que intervenir con la policía. ¿Con quiénes articula? Normalmente con la Policía Nacional. Bien. De muy vez en cuando con Defensoría del Pueblo cuando ellos nos traen las noticias. Pero la parte operativa, la parte de investigación es con la Policía Nacional. Y ahí tenemos nuestro primer tropiezo. ¿Cuál es este? La Policía Nacional no cuenta con los recursos necesarios o no cuenta con los mismos recursos que cuenta la Fiscalía. Es decir, si nosotros tenemos que salir a Puno o a Madre de Dios, la Policía Nacional no cuenta con esos recursos y entonces el operativo a veces se ha fracasado porque ellos no tienen el apoyo necesario para poder movilizar a su personal. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un caso en Moquegua, hay una señorita que se escapó, huyó de estos delincuentes y pidió ayuda aquí a una ONG en Lima, estuvo acá apoyada por esta organización. Nos llamaron, nos convocaron y después de tomarle su dicho tuvimos que viajar a Moquegua. Pero para viajar a Moquegua teníamos que instaurar procedimientos especiales de investigación. Y ese procedimiento especial era el agente encubierto. Así es. Y ese agente encubierto tenía que irse con todos los aparatos modernos para poder ingresar a los lugares donde era explotación sexual y poder identificar justamente a los delincuentes.
El problema era Esta es una técnica, disculpa Jorge, especial de investigación que da muy buenos resultados. Entonces tiene que afianzarse esta línea de acción. Así es. Y en estos casos es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú haces un operativo de trata de personas que están vinculadas al tráfico sexual, cuando operas no encuentras a los responsables. Claro. Normalmente encuentras a las chicas que están siendo explotadas. ¿Por qué? Porque como son organizaciones muy bien preparadas, como te decía, tienen cordones de seguridad. Claro. Entonces, si tú no entras con un mecanismo moderno de investigación como es el agente encubierto... Si no te infiltras en la organización, ¿cómo poder determinar a los responsables o aquellos que realmente cometen este delito en una plana mayor? Así es, la función especial o primordial del agente encubierto es ingresar a la organización criminal, identificar su estructura y a sus integrantes y también establecer su modus operandi. Claro. Pero eso significa recursos económicos, porque a ese agente encubierto tú lo tienes que mantener no 1 o 2 días, tiene que estar a veces 1, 2, 3, 4 meses. La ley habla hasta de 6 meses de agente encubierto. Entonces eso genera recursos económicos, viáticos, dinero, cámaras especiales. Lamentablemente cuando quisimos hacer ese operativo, este agente especial, la policía nos dijo no contamos con los recursos económicos suficientes. Entonces, ¿Qué está faltando aquí, Jorge? Porque realmente el compromiso multisectorial que se ha plasmado inclusive en una mesa permanente, se ven los esfuerzos de los efectivos policiales, nosotros los fiscales trabajamos mano a mano con ellos en este esfuerzo conjunto, pero ¿qué faltaría entonces? Decisión política. Todo tiene que ver con la decisión política, porque nosotros podemos tener toda la voluntad. Claro. En el Ministerio Público la Fiscalización sí tomó la decisión política, ¿no es cierto? Es decir, vamos a enfrentar la trata de personas y la decisión política se tiene que ejecutar. ¿Y cómo se ejecuta? Dotándole pues a los fiscales de toda la infraestructura, dotándoles de capacitación constante, porque son delitos especiales. ¿El número de efectivos policiales, esta división especializada, tiene suficiente número de personas? No, no tiene. Con decirle que normalmente cuando nosotros trabajamos en las fiscalías, normalmente el equipo policial siempre es más numeroso que el fiscal, ¿no? Claro. En este caso, la Fiscalía de Crimen Organizado tiene mayor cantidad de fiscales provinciales, fiscales adjuntos superiores, fiscales adjuntos provinciales, en mucho mayor número que el Departamento de Trata de Personas. Hay que pensar ese tema realmente, hay que pensar ese tema realmente, Jorge. El tema está ahí. Claro, Jorge, y yendo a otro punto, en el tema de las sanciones, ¿cuál es el mayor logro de las fiscalías contra el crimen organizado? Nuestro mayor logro es lograr la sentencia. Ese es el tema. Tenemos que lograr la sentencia. De nada nos sirve intervenir si no vamos a lograr la sentencia. Entonces, si nosotros tenemos 10 denuncias por trata, mínimo tenemos que buscar 8 sentencias. Por supuesto. Porque si nosotros denunciamos a 10 organizaciones y absuelven a 5, entonces ha sido un fracaso totalmente la Fiscalía. De nada ha valido todo el esfuerzo y toda la investigación y todo el esfuerzo conjunto. Estadísticamente nosotros tenemos que apuntar a que nuestras investigaciones mínimamente el 80% tiene que terminar en condenas condenatorias. ¿Y cómo vamos de resultados entonces? Estamos avanzando porque FECOR tiene aproximadamente 20 organizaciones que están en juicio. Ya tenemos, de las 2 acusaciones que hemos tenido, tenemos 2 sentencias que hemos logrado y bueno, las otras todavía están en etapa de juicio oral. Todavía no está el código procesal penal en MIM, entonces como conocerás el tema del juicio oral es mucho más largo, ¿no? Claro, con el nuevo código esto va a ser mucho más rápido. Claro, va a ser mucho más dinámico y va a estar acorde al propósito que tenemos de luchar contra el crimen organizado en el tema de trata. Jorge, muy valiosa la información que nos has brindado como siempre. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti. Bien, amigos, no se muevan, ya retornamos con más en su programa Los Fiscales. Y ahora les presentamos las notas de actualidad más destacadas de la semana. Adelante. La fiscal de la Nación, doctora Gladys Echaíz Ramos, participó como expositor en el encuentro nacional denominado Tiempos de Afirmación Democrática, que convocó el Instituto de Defensa Legal. Durante su exposición, la doctora Echaíz Ramos destacó el rol preponderante de los medios de comunicación y explicó los logros del Ministerio Público con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Todos ustedes tienen conocimiento de la problemática que hay frente al fenómeno de la delincuencia y creo que deben saber
que los delitos se encuentran sancionados o tipificados en el Código Penal. Este proceso, este nuevo procedimiento penal, nos obliga a los fiscales a elaborar hipótesis iniciales de trabajo y desde ahí dirigirlas hacia el órgano de investigación cuando esto se deriva a la policía, y juntos definir estrategias para la investigación, ya sea para comprobar la hipótesis inicial o negarla finalmente. Es una investigación.